Hola a todos y bienvenidos a esta práctica titulada Mediciones de potencia con NI Electrical Power Suite. Mi nombre es Guillermo Oviedo Ortiz del Departamento de Ingeniería en Aplicaciones en National Instruments de México. El hardware que vamos a utilizar en esta práctica será únicamente una computadora con LabVIEW 2013. El software que utilizaremos en esta práctica será LabVIEW 2013 o alguna versión superior y NI LabVIEW Electrical Power Suite. Comenzaremos esta práctica simulando las señales de voltaje y corriente de alguna carga, y a partir de estas señales identificaremos y mediremos las componentes de potencia de la carga que estaremos simulando. Un concepto importante para esta práctica es el de corriente alterna, el cual se denomina como una corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. La forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la oscilación senoidal, con la que se consigue una transmisión más eficiente de la energía, a tal punto que al hablar de corriente alterna se sobreentiende que se refiere a la corriente alterna senoidal. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de oscilaciones periódicas tales como la triangular o la cuadrada. El término de corriente alterna contempla que tanto la corriente y el voltaje son transmitidos en una forma de señal cíclica, comúnmente forma senoidal. Dependiendo de las propiedades de la carga que tenga el circuito, las señales de voltaje y corriente puede que estén desfasadas la una con la otra, por lo que una carga puede tener las siguientes propiedades. Resistencia, que es la posición que tienen los electrones al moverse a través de un conductor, no desfasa la corriente con respecto al voltaje. La capacitancia, que es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica y desfasa idealmente 90 grados la corriente del voltaje. Y por último la inductancia, que es la medida de la oposición a un cambio de corriente de un inductor o bobina que almacena energía en presencia de un campo magnético. Idealmente desfasa 90 grados la corriente del voltaje. En la realidad, no podemos encontrar cargas puramente resistivas, capacitivas o inductivas, por lo que dependiendo de sus propiedades, desfasarán cierto ángulo la corriente del voltaje. Otro concepto muy importante para esta práctica es el de potencia eléctrica, la cual es el producto del voltaje y la corriente. Ante los desfases previamente mencionados de estos dos, se utiliza una representación compleja de la potencia, la cual comprende las siguientes componentes. La potencia aparente, que es la magnitud del vector medida en volts-amperes. La potencia activa, que es la componente horizontal de esta representación. La potencia activa es la potencia capaz de transformar energía eléctrica en trabajo, y es medida en watts. Por último tenemos la potencia reactiva, que es la componente vertical. Esta es directamente proporcional a la reactancia, ya sea inductiva o capacitiva, y es medida en volts-amperes reactivos. En esta figura podemos observar la representación trigonométrica de la potencia compleja. Un término utilizado comúnmente para determinar el tipo de carga conectada a un circuito de corriente alterna es el factor de potencia, el cual se define como la relación entre la potencia activa, P, y la potencia aparente, S. El factor de potencia da una medida de la capacidad de una carga de absorber potencia activa, por lo que, si tenemos un factor de potencia de 1, será en cargas puramente resistivas, y un factor de potencia de 0 será en elementos inductivos o capacitivos ideales. Para nuestro ejercicio en esta práctica abriremos el VI llamado medición de potencia solución, el cual está contenido en nuestra práctica. Lo abriremos en NI LabVIEW. Una vez abierto nuestro VI, abriremos su diagrama de bloques para poder entender su funcionamiento. En la primera parte de este diagrama de bloques, podemos ver que generamos las señales de voltaje y corriente con ayuda de los VIs de Sine Waveforms, que crearán una señal senoidal con la misma frecuencia establecida por el usuario y con una amplitud también establecida por el usuario. Posteriormente graficaremos las dos señales en la misma gráfica, por lo que crearemos un arreglo de estas dos señales con el VI llamado Build Array. En esta parte únicamente juntamos las señales de error con la función de Merge Errors. Después encontramos 4 VIs de la paleta de funciones de Electrical Power Suite. El primero nos entregará el valor RMS a partir de la señal de voltaje. El segundo nos entregará la frecuencia de la señal. El tercero, llamado Fundamental Vector,
nos representará las señales de voltaje y corriente en su forma polar, las cuales en la parte superior las juntaremos en un arreglo para graficarlas juntas. Además, podemos ver que las vamos a multiplicar y graficaremos dicho producto, el cual será la potencia. Y el último VI de la paleta de Electrical Power Suite se encargará de obtener las componentes de la potencia de la carga simulada, entregándonos un clúster que nos mostrará la potencia activa, aparente y reactiva. Además, nos indicará el factor de potencia. Adicionalmente, encontramos que la mayor parte del programa se encuentra contenido en un ciclo while, el cual repetirá la rutina hasta que se produzca un error o el usuario dé clic en el botón de stop, lo cual es posible con esta función de OR. Por último, encontramos al final de nuestra línea de error el VI Simple Error Handler, el cual, si se genera un error a lo largo del programa, indicará dicho error en una ventana de diálogo de Windows. Ya que entendemos el funcionamiento de nuestro diagrama de bloques, regresamos al panel frontal y correremos nuestro VI. Ya que entendemos el funcionamiento de nuestro diagrama de bloques, regresaremos a nuestro panel frontal con el comando de Control E y correremos nuestro programa. Podemos ver que en la primera parte de nuestro panel frontal encontramos los siguientes controladores. El primero nos va a ayudar para indicar cuál será la frecuencia de las señales que vamos a simular de voltaje y de corriente. El segundo controlador será para indicar la amplitud de la señal de voltaje simulado. En este caso estamos ingresando 174 volts pico. El tercer controlador nos va a indicar cuál será la amplitud de la señal de corriente. En este caso 200 amperes. Y por último, este último controlador de fase nos va a indicar el desfasamiento que hay entre las dos señales simuladas, la de voltaje y la de corriente. Posteriormente tenemos los siguientes tres indicadores, en el cual el primero nos va a indicar el voltaje RMS. En este caso serán 123 volts RMS. Después tendremos la frecuencia y por último tendremos un indicador del clúster de Power Value, el cual nos entregará, como mencionamos previamente, los valores de la potencia activa, la potencia aparente, la potencia reactiva y el factor de potencia. Después encontramos que vamos a tener dos gráficas polares. La primera gráfica polar nos indicará la representación polar de las señales de voltaje y corriente. El voltaje indicado en color rojo y la corriente indicada en color azul. Y la segunda gráfica polar nos indicará la representación polar de la potencia. Por último, contamos con una gráfica del voltaje y de la corriente que nos indicarán la representación de las señales simuladas. Podemos notar que si variamos la frecuencia de nuestras señales simuladas, varía tanto en la gráfica como en el indicador de frecuencia. También si variamos la amplitud de nuestro voltaje simulado, varía tanto en la gráfica de voltaje y corriente como el valor del voltaje RMS, además de valores del clúster de Power Value. Y que si variamos la fase entre las señales, podemos ver cómo los vectores en las gráficas polares van variando y además podemos ver que los valores en nuestro clúster de Power Value también van variando. Para finalizar la ejecución de nuestro VI damos clic en el botón Stop y con esto finalizamos nuestra práctica de mediciones de potencia. Con esto concluimos nuestra práctica de mediciones de potencia. Es importante mencionar que en esta práctica simulamos las señales, pero con ayuda de algún dispositivo DAC podemos realizar las mismas mediciones con señales reales. Les dejo nuestros datos para que se pongan en contacto con nosotros y en la descripción de este video encontrarán el link para poder desarrollar esta práctica.